Mount Lady caminó rápidamente por la ciudad con el caparazón, haciendo giros en las intersecciones aparentemente al azar. Tenía que crear distancia entre estos monstruos y el niño dentro del caparazón sostenido cerca de su pecho. Era pesado y de forma extraña. Sus espinas puntiagudas y afiladas amenazaban con rasgar su uniforme y su piel, y su geometría retorcida era engorrosa cuando corría, incluso sin el riesgo de lesiones, lo que agregaba más complicaciones. Y luego, por supuesto, se estaba exponiendo a cantidades peligrosas de radiación, mucho más de lo que su plan la habría expuesto originalmente. Era muy consciente de que tenía un límite de tiempo para mantener esto antes de que su riesgo de cáncer en la próxima década se disparara. Sabía que la próxima ola de refuerzos heroicos llegaría pronto. Si ella pudiera mantener la cáscara lejos el tiempo suficiente, entonces tendrían la oportunidad de salvar esta situación. Simplemente esperaba que llegaran aquí antes de que esto le hiciera un daño grave a largo plazo a su salud, o antes de que estos monstruos la alcanzaran. Estas cosas, devas que supuso que se llamaban a sí mismas, eran tenaces y peligrosas. Continuaron apareciendo de vez en cuando, aunque en números más pequeños que antes. Esperemos que haya un límite estricto para cuántos hay. ¿Eran estas monstruosas bestias parte de Sondokskirk? Todos eran notablemente similares entre sí, incluidos sus armamentos. Una vez más, tuvo que saltar cuando uno apareció en su camino. Cuando tomó el aire sobre su cabeza, la alcanzó y la agarró por el tobillo. Tuvo que detenerse lo suficiente para patearlo en un edificio cercano antes de continuar su carrera por la ciudad. Esto iba en contra de todo por lo que había entrenado y luchado en su carrera de heroísmo profesional de más de una década. Dejar enjambres de enemigos detrás de ella dejó a la población civil vulnerable. Prácticamente estaban entregando rehenes al enemigo. Pero después de escuchar a Sondok y Olmigt a través del sistema de comunicación, ella sabía que bajo ninguna circunstancia se le podía permitir al enemigo tener lo que tenía en su poder. Se había entrenado y aceptado que algún día podría morir en el trabajo, pero ahora se le ocurrió que las cosas eran lo suficientemente malas como para verse obligadas a elegir cuántos civiles eran aceptables para poner en riesgo. Era una mandíbula apretada y un pensamiento terrible. Y si eso no era suficiente de qué preocuparse, estaba el pensamiento de pensar cómo sacar al niño de este monstruoso caparazón o crisálida como lo había llamado la mujer alienígena. Ella vio a Olmig golpear la cosa con una increíble cantidad de fuerza, suficiente para lanzarla hacia ella. Absorber esa fuerza y atraparla fue una experiencia particularmente agotadora. Sin embargo, en los varios minutos que había estado corriendo, ya que todavía no había detectado un solo rasguño o grieta en la superficie de la caracola como una estructura metálica. Estaba agradecida de que la cosa no causara ninguna explosión mientras la llevaba. Pero no había tiempo para considerar nada de eso ahora. Otro escuadrón de las bestias había aparecido frente a ella. Con los demás detrás de ella, ella estaba inmovilizada en su lugar y sin ningún respaldo. Mierda. Ella murmuró para sí misma. Esto estaba a punto de ponerse feo. XXXX Izuku se encontró solo en una vasta extensión de páramo con nada más que arena plateada a su alrededor hasta donde alcanzaba la vista. En lo alto de los cielos marrones opacos sobre él había una vista diferente a todo lo que podía comprender. Se protegió los ojos de un fuerte sol verde que lo golpeó sin cesar con furia seca y ardiente. Dirigió su mirada en todas las direcciones, pero no encontró ningún signo de nadie más, ni siquiera una pista sobre cómo llegó aquí. No había huellas que lo llevaran a donde estaba parado. Su piel se sentía insoportablemente caliente bajo los rayos del sol, y la arena reunida debajo de sus pies parecía reflejar ese calor hacia él. Era como si este terrible lugar estuviera tratando de cocinarlo vivo. Hacía demasiado calor y tenía demasiada sed para que procesara sus pensamientos. Intentó recordar cómo llegó aquí. Recordó a la mujer de piel lavanda Al-Malat. Ese era un nombre que quedaría grabado en su memoria por el resto de su vida. Ella le había salvado la vida, le había dado su primer beso, trató de recordar más allá de eso y se dio cuenta de que tanto había sucedido tan rápido que no estaba seguro de qué más habían hecho, juntos. Sabía que había perdido la mayor parte de su ropa por su toque agudo, lo que hacía que su estado desnudo actual fuera menos impactante. Y en ese momento estaba demasiado caliente, sediento y solo para sentirse avergonzado. Se preocuparía por todo eso más tarde cuando la volviera a ver. Tenía que verla de nuevo. Pero primero tenía que sobrevivir a este lugar. Se subió a la duna de arena más alta a la que pudo llegar en lugar de elegir una dirección desde donde ya estaba parado. Cuando se volvió una vez más hacia el vértice de la duna para inspeccionar su entorno, se sintió consternado al descubrir que sus pasos ya se habían ido.
No sintió viento para explicar el movimiento de las arenas, ni sintió que se movían con tanta fluidez mientras subía. Se había comportado como esperaba y cedió el paso a sus pies, rodeando cada pie descalzo en la abrasadora arena del desierto. No tenía una explicación racional de por qué cada abolladura que había hecho en el costado de la duna habría desaparecido. Se le ocurrió que si moría aquí no habría más que un desierto prístino en la superficie y un cadáver bien escondido en algún lugar debajo. Para su sorpresa, su exploración del horizonte reveló un cambio abrupto. Una figura alta con túnica del desierto estaba parada en una duna no muy lejos de la que él estaba parado. Aunque la distancia no era tan larga, solo podía distinguir peligrosamente la figura ya que el calor hacía que el aire brillara, oscureciendo su visión. Caminó penosamente por las arenas hacia la figura que tenía delante, cambiando su visión de la base hacia la figura misma. Temía que en cualquier momento desaparecieran como un espejismo. Ya sea impulsado únicamente por el instinto de supervivencia o la soledad, no podía decirlo, pero fue impulsado por impulsos desde lo más profundo. A medida que se acercaba, estaba bendecido a la sombra de la figura. Al mirarla, pudo distinguir el contorno de una forma femenina, pero su habilidad para distinguir detalles estaba oscurecida por el efecto de halo del deslumbrante sol detrás de ella y el oscuro contraste de su sombra. Pero una cosa estaba clara, era gigantesca. Él la miró desde más abajo en la duna que ella, pero incluso con esa perspectiva considerada, la mujer con túnica tenía que tener al menos 8 pies de altura. Era lo suficientemente ancha como para permanecer proporcional a su altura, pero incluso con tanta masa, su túnica ondeando al viento le daba una cualidad insustancial, como si una ráfaga dura la arrojara como arena en la superficie del desierto. Bienvenido, Izuku de la casa Midoriya. Soy Ceceline, o más bien soy parte de Ceceline. Su mano estaba enana por la de ella. Se sentía infinitamente pequeño a su lado. Es un placer conocerla, señora. Se subió a su lado y luego la vio por lo que era. Esta no era una figura humana frente a él. Las túnicas ondulantes no eran más que arena unida por briznas de luz y aire. Y dentro de ellos había un cuerpo de arena suelto compactado alrededor de un pilar de sal. La cara que lo miraba estaba moldeada con un gran arte, pero era una escultura de arena sin vida con labios y ojos inmóviles. Ella dirigió su mirada hacia afuera mientras señalaba el vasto desierto. He aquí Ceceline, el desierto sin fin, la eterna existencia de la existencia que interconecta todos los mundos. Y cuando permitió que sus ojos siguieran sus manos hacia el desierto, se sintió mareado. El horizonte parecía despegarse de su visión cuando más desierto se alzaba en el fondo sobre un paisaje incesantemente plano y desolado. Siguió y siguió hasta que sus ojos le rogaron que se detuviera, que se cerrara y se alejara de la locura que es para siempre. Y, sin embargo, en un nivel instintivo extraño, sabía que no podía apartarse. En cambio, su vista se profundizó. Y alarmado se dio cuenta de que no estaba mirando un desierto sino un grupo interminable de mundos. Las estrellas y los planetas se agruparon ante él en infinitas combinaciones y cada uno se compactó en nada más que un grano de arena plateada solo por el bien de su cordura. No caminaba sobre las arenas de un desierto sino entre infinitos granos de existencia. Fue entonces cuando comprendió la aterradora verdad: Ceceline no era una usuaria de Kirk, ella era el multiverso en sí. El miedo lo atrapó profundamente en su corazón. Él no estaba en la Tierra. No tenía idea de cómo llegó aquí. Y él estaba parado al lado de, y sobre, un ser gigantesco más allá de su propia comprensión limitada. Ella estaba parada a su lado, pero estaba en todas partes donde él miraba. Estaba compuesta de todos los granos de arena que no eran granos sino mundos enteros, y sin embargo, estos mundos no eran ella ni eran parte de ella. ¿Cómo te conozco tanto como yo, cuando nunca antes había oído hablar de ti? Tembló mientras hablaba, temblando a pesar del calor. Abrió su túnica para complacerlo aún más a la sombra. Me conoces porque está en tu naturaleza conocerme. Todas las cosas que hemos forjado nos conocen. Somos los creadores, mis hermanos y yo. Y tú, Izuku de la casa Midoriya, has sido elegido para llevar nuestro poder de vuelta a tu mundo. Pero ven, ella mantuvo abierta la palma de su mano y de alguna manera, aunque estaba hecha de arena, era una masa singular y sólida con músculos y piel identificables. Era inquietantemente más realista que su rostro. En su palma extendida había un solo grano de arena. Y esta pequeña mancha tenía más asombro y más asombro por Izuku que cualquier cosa que hubiera visto en su vida. Cantó en una parte profunda de su alma y él lo sabía mejor que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Puedes sostenerlo si quieres. Ella le habló. Él la miró a la cara sin vida.
Había una boca inmóvil, una nariz con hendiduras donde deberían haber estado las fosas nasales, y lo más inquietante de todo era que había 3 ojos tallados en esa cara. Uno estaba en el centro de su frente. Y era lo único en su rostro que parecía tener vida. Lo observaba sin cesar y sin parpadear, pero sabía que lo observaba mucho mejor que los otros 2 ojos decorativos para su máscara de arena. Por favor. Extendió su palma. Ceceline colocó el grano en su mano muy suavemente. Y con ese toque, Izuku supo sin ninguna duda que estaba sosteniendo el grano que contenía el mundo de su propio nacimiento. Esto no era solo una mota de arena en un desierto. Este era el universo del que vino. Y dentro de él en algún lugar estaba la Vía Láctea, Tierra, Japón, Musutazu, y en algún lugar allí estaba su madre. Era hermoso y aterrador a la vez. Y justo cuando estaba a punto de preguntarle algo, la pregunta dejó su mente. Ella extendió la mano y con el toque más breve de su dedo, el mundo en su mano se unió a ella. Allí permanecería para siempre para convertirse en otro grano de arena en el vasto cuerpo interminable de Ceceline. Inhaló profundamente. No sabía que había estado conteniendo la respiración. Estaba tan cautivado por la belleza de sostener el mundo que sintió una profunda pérdida ahora que el momento había terminado. Sin embargo, este era el único final en el que podía pensar para ese momento exquisito, que el mundo se uniría a innumerables otros en su infinita perfección. La conocía en un profundo nivel instintivo. Sabía sin lugar a dudas que estaba en presencia de un ser divino. Ella lo hizo avanzar y vio que las dunas se alejaban de ellos, como grandes cuerpos durmiendo bajo sábanas de arena. Observó cómo el agua se arrastraba desde un manantial que no había estado allí antes, y pequeños arbustos y cactus del desierto emergieron rápidamente a lo largo de la orilla de este estanque nuevo pero minúsculo. Se estaba muriendo de sed, pero todo en él le decía que no bebiera. ¿Podría ser esto una ilusión? ¿Se estaba volviendo loco? O peor, ¿se trataba de algún tipo de prueba? Finalmente, él y su desesperación decidieron simplemente preguntar. Lady Ceceline, ¿puedo beber de su oasis? Ella se arrodilló junto a él para que su rostro sin vida pudiera mirarlo directamente a los ojos. Satisface mi curiosidad, joven. Solo entonces puedes beber profundo del agua que me da asco separarme, y de mi poder. XXX Aizawa corrió al lado de Olmigt. Se tragó su propio pánico interno y aceleró más allá de 2 enormes brutos como simios. No quería considerar cómo este día podría empeorar, y se recordó a sí mismo que había más refuerzos en camino. Pero incluso cuando extendió la mano con una de sus bufandas para agarrar el brazo sangrante de Olmigt, se dio cuenta de cuán vulnerable era el movimiento de ambos. Ahora estaban atados juntos contra un enemigo que había demostrado ser más que capaz de herir a Olmigt mucho peor que cualquier enemigo antes que ella, o al menos, peor que cualquiera antes que ella mientras permanecía ilesa. Le preocupaba que los refuerzos no fueran suficientes para enfrentarse a ella. Olmigt le evitó una mirada de reojo y una sonrisa. Si su confianza había disminuido por su lesión, no permitió que se notara. Eraserea de alguna manera sabía que Olmigt instintivamente envió una señal a su mano faltante para dar un pulgar hacia arriba. Después de todo, su mano dominante era la que faltaba. Incluso continuó sosteniendo ese brazo hacia adelante en lugar de protegerlo detrás de su puño izquierdo. ¿Qué par hicieron en ese momento? Olmigt con su mano perdida y Erasereat con un kirk inútil, ambos unidos en un intento desesperado por detener el sangrado de Olmigt. Sería conmovedor e inspirador decir que los dos tomaron una posición poderosa contra Sondok, y que se negaron a darle una pulgada de terreno. Ciertamente, esa era su intención. Pero las probabilidades estaban firmemente en contra de ellos. Cuando ella se movió hacia ellos con su espada lista, fueron atrapados con los pies planos. Sus ojos no lograron mantenerse al día con sus rápidos movimientos. Si no fuera por sus años de entrenamiento y experiencia, ciertamente habrían muerto. 3 explosiones rápidas de fuego en el punto de alcance negro los desequilibraron mientras ella cerraba la distancia hacia ellos. El único efecto secundario positivo de eso fue que una de las explosiones cortó la unión entre ellos, permitiéndoles a ambos más libertad de movimiento. Desafortunadamente, una de las explosiones atrapó a Aizawa en la cara, destruyendo completamente su visor y prendiéndole fuego a su cabello. La metralla de la explosión se incrustó en una serie de pequeños cortes en la frente, la mejilla izquierda y el hombro. Pero esas heridas y la fuerza de conmoción de esas explosiones simplemente sirvieron como cobertura para Sondok mientras ella se abalanzaba sobre ellas con cortes cegadoramente rápidos de su espada. Ni Olmigt ni Erasereat fueron lo suficientemente insensatos como para intentar bloquear o parar, sino que la esquivaron una y otra vez.
Su sorprendente alcance los puso a ambos en grave desventaja, pero Aizawa finalmente encontró una apertura desesperada. Ella le sonrió cuando él usó su bufanda restante para atar la mano que sostenía su espada. Esa pausa de movimiento proporcionó el tiempo suficiente para que Olmig pudiera aterrizar un gancho izquierdo sólido en su cara, lanzándola hacia el borde del techo. Ella nunca soltó su espada, y en el proceso de ser lanzada por ese golpe empujó a Aizawa con ella hacia el borde. El puro efecto del viento provocado por el impulso apagó el fuego de su cabello, pero ahora tenía que lidiar con estar en el aire y fuera de control de su propio movimiento. El tiempo pareció ralentizarse mientras miraba hacia su inevitable aterrizaje. Ella ya estaba allí y estaba lista para él. Olmig se estaba moviendo rápidamente hacia ellos, pero Aizawa ya sabía que sería un momento demasiado tarde. Estaba cayendo hacia ella y ella era más rápida que cualquiera de ellos. Brevemente no pensó en sus alumnos, preguntándose quién se haría cargo de sus clases por su bien. Fue en ese momento que Endeavour impactó en el techo como un misil desde lejos. La fuerza de su aterrizaje empujó a Aizawa a un lado incluso cuando quemó su bufanda en pedazos. Cuando Aizawa rodó con su aterrizaje, más héroes se unieron a ellos en el techo. Con Endeavour a la cabeza y Olmig a su lado, Sondok fue rodeado. Ella no parecía perturbada por esto en lo más mínimo. De hecho, aparte de un hilo de sangre en su labio, no había señales de que esta batalla la preocupara en absoluto. Rasgó la atadura que Aizawa había colocado en su mano a espada, pero aún así su hacha colgaba de su cadera opuesta. Su nube de cabello negro tenue parecía vacilar y brillar. Se extendió detrás de ella y de esa nube emergió una criatura efímera. Parecía ser un gran lobo hecho de polvo y humo. A medida que avanzaba a su lado, se hizo más sólido, pero nunca completamente completo. La piel parecía moverse y transformarse como humo, a veces revelando huesos y músculos de una sustancia igualmente efímera. Justo cuando los héroes se prepararon para esta nueva llegada, salió corriendo con nada más que un gesto de ella. Corrió y saltó de un techo a otro. Corrió en dirección a Mount Lady. Solo entonces Aizawa se dio cuenta de que la mayoría de sus soldados se habían ido. Había elegido quedarse para detenerlos mientras sus soldados y ahora su perro perseguían a Mount Lady. XXXX Las dunas se retiraron cuando los templos piramidales tomaron su lugar. Hilera tras hilera de escalones del templo iluminados por el sol, murales de escenas que apenas tuvo tiempo de asimilar, y textos en idiomas olvidados llenaron su visión. Mientras una visión caleidoscópica de la arquitectura llenaba su mente, todo lo que Izuku podía decir era ¿qué te gustaría saber? Afortunadamente, nada del paisaje cambiante interrumpió el pequeño oasis frente a él. Háblame de tu ambición de ser un héroe, ¿por qué buscas este objetivo tan ardientemente? Apartó su visión del oasis y de la miríada de templos dispuestos ante ellos. Girándose para mirarla a sus tres inquietantes ojos, habló con claridad. Quiero salvar a las personas con una sonrisa. Quiero mejorar sus vidas. Quiero rescatarlos de los desastres, de los villanos, de cualquier pérdida dentro de mi poder para prevenir. Ella colocó una mano hueca sin vida sobre su hombro. Si el gesto tenía la intención de transmitir consuelo, no podía decirlo. Entonces, ¿la raíz de tu deseo es la necesidad de salvar a otros, para ayudar a otros? ¿Sí? Sin dudarlo respondió. Sí, eso es correcto. Ella hizo un gesto hacia afuera nuevamente, y él vio una multitud de peticionarios en cada templo, todos ellos rezando. Algunos hicieron sacrificios, otros simplemente se postraron o se arrodillaron. Dime, ¿cuál es la mejor manera de servir a la gran masa de personas que deseas salvar? ¿Qué método te permitirá salvar a la mayor cantidad de daño? Tropezó con sus palabras. Su instinto le dijo que iba a ser un héroe, pero de inmediato su mente analítica rechazó esa respuesta. Un héroe no podría salvar a todos. Solo podían salvar a los que conocían, e incluso entonces, solo si llegaban a tiempo. Por cada informe de un héroe que salvaba el día, sabía que había muchas tragedias en las que no había nadie para evitar eso. No lo sé. Temía haber reprobado su examen. Admitir tus propias fallas es la raíz de toda sabiduría, joven Izuku. No temas. Sus ojos fueron atraídos hacia el que estaba en el centro de su frente. Hacer contacto visual con ella era agotador para él de una manera que no podía explicar. Encontrará que la mejor manera de servir al mayor número, para salvar a muchos y repudiar a quienes les causarían daño, es gobernar, mandar. ¿Ser un rey? Esa no era su ambición o su visión. No se veía a sí mismo sentado en un trono y haciendo proclamaciones, sino en la primera línea de un desastre haciendo las cosas bien con sus propias manos. Estoy seguro de que la respuesta es cierta para algunos, pero, no estoy seguro de si es cierto para mí. La máscara sin vida se inclinó.
La expresión no cambió, pero de alguna manera este extraño movimiento le transmitió emoción. ¿Fue divertido? ¿Enfado? Entonces, pongamos a prueba tu respuesta, tu ambición. Con un suave empujón, apartó a Izuku del oasis y las sienes y le indicó que volviera a mirar en la dirección de donde había venido. Hay arenas plateadas extendidas para siempre, sin rasgos distintivos, salvo por la variación en el tamaño y la forma de las dunas. Barras y vagas por el desierto antes que tú, entonces, en lugar de ti como nuestro campeón compartido, levantaré a 5 héroes y los imbuiré con mi propio poder insondable. Vagarás y morirás, sin confirmar lo que ha sido de aquellos que amas o del mundo llamas a casa. Morirás sabiendo que yo, en mi sabiduría, elegí 5 campeones para tu mundo en lugar de uno solo. Pero nunca sabrás a quién salvaron y a quién no, ni sabrás cuántos podrías haber salvado en su sitio. Su máscara sin vida se inclinó de nuevo, y esta vez parecía proyectar una cruel alegría a su costa. Era más fácil mirar la muerte que lo esperaba, volver bajo el sol ardiente mientras horneaba esas arenas, que mirarla a los ojos de nuevo. Lo que ella había puesto ante él era una elección imposible. Conviértete en un héroe o muere y ve a 5 héroes ocupar tu lugar. Era una tontería, el tipo de argumento inútil que la gente tiene en las clases de filosofía. Pero esto fue muy real. Si elige esto, seguramente moriría. 5 héroes podrían salvar exponencialmente a más personas que solo una, ¿verdad? ¿Cómo sé qué tipo de personas elegirás para reemplazarme? Sus animadas manos aplaudieron. Casi esperaba una nube de arena sobre el impacto, pero no sucedió. Una pregunta astuta muy buena. Comprendes bastante bien el núcleo del problema, aunque todavía te faltan algunos de los matices. Para responderte utilizaría un criterio diferente al que elegiste para elegirte, el favorecido por Ligier. Donde el sol verde aprecia los activos intangibles, como un espíritu heroico, mi preferencia serían los campeones fuertemente motivados por su sentido de la justicia. Justicia, orden, fe, jerarquía, estas cosas unen a las sociedades. Podía verlo claramente ahora. 5 héroes guiados por un fuerte sentido de la justicia. Pero nuevamente, dudaba que el sentido de justicia de todos fuera el mismo. ¿Perdonarían a los mismos villanos que él y argumentarían por sentencias indulgentes? ¿Estarían demasiado ocupados persiguiendo villanos para rescatar a las víctimas del desastre? Se le ocurrió otra pregunta. Dijiste que era un campeón compartido, ¿y estos 5 serían tuyos? ¿Qué? ¿Eso significa que no serían tan poderosos como yo podría ser? ¿Sus quirks no serían tan poderosos? Esta vez estaba seguro. La máscara estaba sonriendo. No estaba seguro de qué hacer con eso. No serían tan poderosos en el sentido de que estarían limitados en el alcance de qué poder están disponibles para ellos, pero serían tan poderosos en su capacidad para remodelar su mundo, pero nunca te refieras a nuestros poderes como quirks. Nuestros poderosos encantos cuelgan del tapiz Shinma de la existencia misma. Nuestros encantos son nuestros genes espirituales, nuestro arte y voluntad definitorios. Donde nuestros devas son nuestra carne y huesos, nuestros encantos son los bloques de construcción de los cuales nos hicimos antes de que las primeras estrellas iluminaran el cielo. Izuku no entendió ni el 20% de lo que acaba de escuchar. Pero entendió mejor el rompecabezas podría convertirse en un campeón con el poder de más de uno de estos titanes que abarcan el mundo, estos primordiales. Con ese poder, esperaba poder ayudar a más personas que 5 campeones criados por un solo creador. Creo que entiendo. Por favor, volvamos al oasis. Pero ella no se volvió. Ella no lo dirigió de regreso hacia el agua. Permanecieron allí mirando las interminables dunas. Dime. ¿Por qué debería compartir un campeón con mis hermanos, cuando podría tener 5 propios? Izuku finalmente se dio cuenta de cuánto peligro real estaba en. ¿Era esto una prueba? ¿O fue retórico? Tenía que pensar rápidamente, o este ser alienígena probablemente lo enterraría en sus arenas. Se sofocaría y posiblemente se ahogaría con arena en sus pulmones. Perdóneme, señora Cefeline, pero, ¿no es mejor para usted tener influencia sobre el sirviente de otro titán que desperdiciar un activo que tiene un reclamo parcial? Su risa era como una campanilla de viento en una tormenta, un clamor de notas que nunca podrían pasar por sonidos humanos. Bien, joven Izuku. Juegas bien el juego para tu edad. Ahora todo lo que queda es una pregunta, ¿gobernarás? ¿O simplemente jugarás el juego? Su risa y su sonrisa no significaban que él estuviera a salvo. Estaba claro ahora que veía su deseo de ser un héroe como un rasgo indeseable, uno que esperaba remodelar a otro más adecuado para su propio diseño. Donde él quería salvar a la gente con sus propias manos, ella se conformaría con nada menos que convertirlo en un monarca, e incluso reconstruyó que su propio gobierno sería un títere para ella.
Él no quería eso, pero entonces los 5 que elegiría tendrían aún menos opciones que él en ese momento, ya que no habría otro titán al que llamar. Todo este intercambio no fue más que una entrevista en la que ella decidió qué tan útil sería para ella, y una vez que se resolvió si pensaba que él era lo suficientemente útil como para dejarlo vivir. Si es un rey, me harías convertir, entonces gobernaré, pero debo ser un gobernante tan heroico como sea posible. Habló con tanta determinación como pudo reunir a pesar de su sed, su agotamiento y su deseo de aferrarse a su vida frente a un monstruo que no podía comprender. Desafiante, pero desafiante productivo. Sí. Lo harás bien. Pero ten cuidado, Malfeas es el rey único. Nunca asumas ese título ni hables de tomarlo. Sé un príncipe, un duque, cualquier cosa, pero deja al rey su honor singular. Afortunadamente, los apartó a los dos de las dunas y los dirigió hacia el oasis detrás de ellos. Los templos y sus suplicantes habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí, pero todo lo que Izuku podía ver era el agua de ese hermoso estanque. Su boca nunca se había sentido tan seca como cuando miraba ese pequeño lago por segunda vez. Parecía una eternidad desde la última vez que lo había visto. Repitió su súplica anterior. Lady Ceceline, ¿puedo por favor beber de su oasis? Con un suave empujón, ella lo instó a avanzar. Las dunas parecían separarse aún más mientras se arrastraba de rodillas hacia el agua. Ven, bebe de mí y de mi oasis. Barra no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Primero se sumergió en la cara y sumergió toda su cara debajo de la superficie, succionando las aguas profundamente en su garganta. Se abrió para jadear por aire antes de sumergir su cara de nuevo bajo la superficie. Cálmate, Izuku, tómate tu tiempo, una mano suavemente lo convenció para que se relajara, acariciando su cabello. No giró la cabeza para mirar por encima del hombro, sino que estiró el cuello para mantener la nariz sobre la superficie mientras continuaba bebiendo. Respira y bebe, se dijo a sí mismo mientras alternaba hacia atrás y para los dos. Mientras lo hacía, se sentía mejor y más fuerte con cada trago. Cuando su estómago se llenó, tomó pequeños sorbos. En su delirio impulsado por el calor, incluso lamió la superficie del agua como una bestia poseída. Su agarre sobre su cabello y su cabeza se hizo más intenso, y otro brazo le acarició la espalda. Echó un vistazo y vio que los dos brazos se extendían por debajo de él a cada lado. Su cuerpo ya no estaba allí, había vuelto a hundirse en las dunas. ¿Lo iba a tirar abajo? En un momento de pánico, dejó de beber y levantó la cabeza por completo. Pero para entonces estaba atrapado. Bebe profundo de mi oasis, Izuku. Oyó su voz, que ahora sonaba menos humana que antes y más como ecos del viento a través de un cañón lejano. Sin embargo, aún entendía las palabras con claridad. Antes de que pudiera objetar, los brazos lo empujaron hacia abajo, forzando su rostro a volver a la superficie del agua. Jadeó por aire mientras bajaba, pero tuvo que exhalar un poco, ya que beber agua se convirtió en su última esperanza desesperada de bajar el agua lo suficiente como para girar la cabeza y respirar. Beber. Ella dijo, y él lo hizo. Instantáneamente ya no estaba en un desierto, sino dentro de uno de los templos que ella le había revelado antes. Estaba arrodillado ante un gran altar de piedra, mirando a los ojos de una alta sacerdotisa. Una reina del desierto. Era de ébano, era de especias, era de incienso. Y, sin embargo, era una mujer vibrante con curvas generosas, y estaba desnuda a excepción de las joyas y el oro pintados en su piel en patrones que podía seguir con amor durante días. Beber. Ella instó al pasarle una copa de vino. La copa era plateada y el vino rico. Estaba borracho de un bocado. Su vacilación y su incomodidad se desvanecieron en un trago, independientemente de los sueños que puedan venir. Porque eso es lo que su exuberante mente le dijo, que todo esto era un sueño y que no había consecuencias aquí. Bebe le ordenó mientras separaba las piernas delante de él, y él hundió la cara entre sus muslos. Levantó la vista para mirarla a los ojos cuando sus manos se clavaron en su cabello. Sus ojos siguieron los patrones pintados en su piel hasta los senos adornados de joyas y más allá de los de su cara, pero ella sonrió y lo amonestó con una palmada en la parte posterior de su cabeza. Sus ojos sonrieron mientras miraba sus propios ojos y luego la gran joya opaca que de alguna manera estaba unida a su frente. Su demanda por él, aunque brevemente cariñosa, no debía confundirse con una solicitud. Beber. Él bebió su belleza, su olor, su sabor, pero sobre todo bebió con orgullo por el placer que le administraba. Con cada momento se volvía más audaz y más confiado en sus ministraciones. Y luego, demasiado pronto, la llevó al final que ella deseaba, y una vez más su rostro estaba bajo el agua de un charco en el desierto. Esperaba que su momento compartido la incitara a liberarlo.
Esa esperanza se desvaneció cuando las dunas se levantaron para rodearlo y luego se derrumbaron sobre él, amenazando con aplastarlo bajo su inmenso peso. Quizás el sueño era solo su propia imaginación privada de oxígeno en el trabajo, se dijo fugazmente mientras luchaba por respirar bajo el peso de la arena que se acumulaba sobre él. Indefensa y paralizada, Inko vio cómo la batalla se desarrollaba a su alrededor. Airi y su equipo de noticias grabaron todo e interactuaron con los estudios con los que permanecieron en contacto, lo que presumiblemente agregó comentarios mientras transmitían imágenes de la batalla en todo el mundo. Los equipos de apoyo trabajaron detrás de escena para evacuar a un gran número de civiles, realizar triajes médicos para héroes y mantener una comunicación constante entre los equipos de héroes. Inko sabía que en el fondo dos miembros de la división de apoyo de la Asociación de Héroes estaban incluso en línea con equipos internacionales en Corea, China y los Estados Unidos. El incidente ahora atrajo la atención de las Naciones Unidas y ya no se consideraba terrorismo interno. El mundo entero miraba horrorizado junto con ella como Olmigt había perdido su mano derecha. El mundo se unió a ella en su impotencia cuando Mount Lady se llevó a su hijo. Pero era demasiado pronto para animar pequeñas victorias o llorar cualquier pérdida. El enemigo siguió persiguiéndolo. Ella escuchó a otro grupo de apoyo trabajando con héroes de menor rango que peinaban el área periférica del conflicto. Estaban buscando el barco en el que habían venido estos extraterrestres. Otro estaba trabajando con científicos sociales de todo el mundo para analizar fragmentos grabados del lenguaje que los terroristas hablaban entre ellos. ¿Terroristas? ¿Extraterrestres? Lo que sea o quienes fueran, sus diseños sobre su hijo eran cualquier cosa menos benignos. Lo querían, por alguna razón específicamente a él, con un propósito terrible. ¿Por qué? ¿Por qué tomarían a un chico dulce como ella, Izuku? Era gentil y amable. Mientras que otros niños idolatraron a los héroes por su destreza en la batalla, Izuku se centró en su capacidad para ayudar a las personas, para rescatarlas. Su hijo tenía el corazón más grande y el alma más generosa de todos los que había conocido. Y estas personas lo querían y no dudaron en traer terror y derramamiento de sangre para salirse con la suya. La ira ardía impotente en su pecho. Pero su ociosidad le dio la habilidad de mezclarse con el fondo y observar. Todo el apartamento era irreconocible como un hogar. Ahora era una base temporal de operaciones. Cada una de las 3 habitaciones y la sala de estar eran efectivamente oficinas para diferentes actividades, y cada una estaba abarrotada. Supuso que las pertenencias y los muebles del propietario estaban guardados en un departamento cercano. Nada de eso se pudo encontrar aquí. Ella fue la primera en notar la intrusión en la sala de estar debido a sus ojos errantes. Fue sutil. La arena ha comenzado a filtrarse debajo de la puerta principal del apartamento. Al principio fue un goteo gradual, luego llamó mucho la atención ya que la arena parecía soplar desde arriba y los lados de la puerta también, luego a través de ella como si la puerta no fuera más que un tamiz de harina. Ella vio a los equipos de apoyo pedir frenéticamente ayuda. El enemigo estaba ahora en el corazón de su operación. Sabían que esperarían que una de las enormes criaturas parecidas a simios se manifestara pronto donde la nube de arena se unía. Lo que apareció en su lugar fue algo de una pesadilla inducida por drogas. Aparecieron 4 brazos demacrados y con múltiples articulaciones, al final de cada uno había una pata de 7 dígitos en lugar de una mano adecuada. Sin embargo, cada punta de garra parecía ser una serie de cerdas en lugar de un dedo o una cuchilla. Lo que flotaba sobre el piso en el centro de esta colección de miembros era una capa hueca. Estaba hecho de cuero desgastado compuesto por docenas de caras, todas las cuales parecían retorcidas en agonía. La operación Cáscara de Huevo está comprometida. Se ha violado el cuartel general. Repito, el gerente de comunicación no pudo hablar cuando una de las extremidades retorcidas empujó hacia adelante, apretando las cerdas de la pata extendida en la garganta del hombre. Y justo cuando todos se prepararon para que se enganchara con otra víctima, se detuvo y escaneó la habitación con las cuencas de los ojos vacías de una máscara recién formada. Busco a la madre. Su voz era caótica como la radio estática o un fuerte agitador de sal de mesa, pero las palabras se transmitían con bastante facilidad cuando los huesos detrás de la máscara se frotaban entre sí como una colección de instrumentos de cuerda discordantes. Reuniendo coraje que no sabía que tenía, Inko dio un paso adelante. Soy la madre de Izuku. Su visión periférica le permitió ver a uno de los otros partidarios gatear para obtener el micrófono y cambiar de su compañero caído. Esta cosa frente a ella no pareció darse cuenta. Se apoderó de ella con todo su enfoque singular. La cara sin ojos la miró desconcertante. Soy Mabagodet, conocido en los desiertos de Cezoline como el tintero de sangre.
Tenemos mucho que discutir. Inko contuvo su miedo y enojo mientras mantenía sus puños cerrados a sus costados. Esta oportunidad de ser útil en el conflicto y ayudar a su hijo era demasiado importante como para descartarla. Sí. Creo que sí. XXX jadeando por aire salió de la arena, revelando su torso superior. Poco después se las arregló para abrirse camino completamente a la superficie. Y allí, a pesar del calor interminable del sol y el calor abrasador de las dunas, estaba agradecido por otro momento de la vida. No estaba seguro de cuánto tiempo estuvo debajo de las dunas, pero fue demasiado tiempo. Cuando colocó sus manos sobre la arena frente a él, notó algo. Sus manos parecían haberse bronceado durante mucho tiempo. Miró hacia abajo y sobre el resto de él y, por lo que podía ver, el efecto había cubierto todo su cuerpo. Con su ropa hecha jirones, fue fácil para él ver que esto afectaba a cada parte de él. Además, no se sentía tan caliente ni tan sediento como antes. En cierto nivel entendió que todavía hacía calor, pero eso ya no era una preocupación importante. Era como si fuera de algún modo inmune a las condiciones áridas y abrasadoras que hace apenas una hora o más amenazaron su vida. Lo hiciste bien. Ella habló desde algún lugar detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente para encontrarse con ella cara a cara. Por un breve momento, se preguntó si sería la voluptuosa reina sacerdotal a la que vería, y de hecho, al girar la esquina de su visión, la vio y bebió su belleza. Sus abundantes curvas y sus labios gruesos y oscuros con el más mínimo indicio de sonrisa, ojos más oscuros que la noche más profunda, todo perfectamente delineado por el dolor dorado grabado en su generoso cuerpo sobre su piel oscura impecable. Y tan rápido como enfocaba su visión en ella, la apariencia humana se había ido, reemplazada por la enigmática y sin vida máscara de arena y sal. ¿Era la mujer que recordaba una ilusión de su propia creación? ¿Había sentido para el placer de esa visión? ¿Fue algo real? ¿Era esa una visión de quien solía ser antes de convertirse en esta reina insondable de un desierto infinito y vacío? ¿Alguna vez fue humana, incluso si fue mucho antes en una era olvidada? Probablemente nunca sabría las respuestas a estas preguntas. Lentamente avanzó por la duna en la que se encontraban, como deslizándose por la arena. Luego ella extendió la mano tentativamente para tocar un dedo largo y realista en su frente. Él sintió más que vio la gema que ella presionó en su piel. Un regalo. Fue todo lo que dijo en ese momento cuando sintió un escorpión como un aguijón donde hizo contacto. Para su crédito, no se inmutó. Reprimió varias cosas que le hubiera gustado decir. Con esto no tienes más que concentrar tu voluntad en regresar a este lugar. Te guiará hacia donde mis arenas se filtran lentamente en tu mundo y allí puedes abrir una puerta para llegar a mí y a mi desierto sin fin de nuevo. Desde aquí puedes viajar en cualquier lugar que toquen mis arenas. Algunos viajes, como el camino a Malfeas, te llevarán solo 5 días, pero otros lugares están mucho más lejos para ti. Mientras hablaba, su mano se movió para trazar el contorno del costado de su rostro. Luego su dedo rozó suavemente su mandíbula barra y luego sus labios. El gesto era familiar y humano, como el de un amante vacilante. Era la única confirmación que obtendría de que lo que pasó entre ellos fue más que un hombre desesperado bebiendo agua en un desierto. Era algo que nunca pidió explícitamente. Tendría que aceptar eso. Frío y alienígena una vez más, ella se retiró de él y se elevó a una altura que lo empequeñeció. Una vez más, era una pequeña criatura en la sombra de un titán. Sin embargo, ya no se sentía tan pequeño o tan débil como cuando se conocieron. Él la miró a la cara y no titubeó cuando fue cegada por la corona del sol verde detrás de ella. Toca la joya que te he regalado y dirígeme una oración, y te escucharé sin importar de qué mundo llames. Ora, y te ofreceré mis bendiciones y mis bendiciones en respuesta a tus súplicas. La redacción fue precisa y cuidadosa. Sabía que desde el momento en que la conoció no hablaban su japonés nativo. El idioma era malfean. Y su significado para él era claro. Cualquier cosa por la que rezara recibiría, pero el precio por recurrir a esta temible deidad sería elevado. Su vida sería un precio barato por la bendición que ella le ofrecería. Sabía que una oración para ella lo colocaría en un ciclo interminable de deudas, uno que algún día lo vería como nada más que su títere. Gracias, Lady Ceceline. Su sabiduría y dones son tan ilimitados como las arenas de su extenso desierto. Se inclinó según la costumbre de su país de origen y cuando se levantó de nuevo, ella ya se había ido. Pero sabía que todavía estaba en su dominio, y que ella todavía lo rodeaba. Pero en lo que a ella respectaba, la lección y la conversación habían terminado. Tenía que aceptar eso y seguir adelante en un sentido literal.
Lanzó su mirada a través del horizonte y no vio nada hacia lo que debería caminar, así que decidió que su mejor opción era caminar hacia el sol verde, que había permanecido en la misma posición en el cielo desde el momento en que llegó. Apenas notó que los vientos del desierto se habían calmado.